Muy buen día, vamos a aprender hoy sobre los óxidos. Entonces, la función o familia química de los óxidos se caracteriza porque siempre en su molécula van a tener oxígeno y además ellos son binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Que están formados por dos átomos y uno de esos átomos tiene que ser oxígeno. Entonces, recordemos que hay dos grupos de elementos de la tabla periódica. Un grupo se llama los metales, que es el que está a este lado de la tabla periódica y lo vamos a simbolizar con una M. Y los que están acá a este lado, al lado derecho, se llaman los no metales. En sus tablas periódicas lo podemos identificar porque hay una escalerita que los divide. Bueno, cuando un metal de la tabla periódica, como por ejemplo el sodio, que se encuentra más o menos por aquí, por estas partes, por acá más o menos, entonces como el sodio, que es un metal, se une con oxígeno para formar un óxido, entonces se le llama óxido básico. Entonces, cuando el óxido está formado por metal con oxígeno, recibe el nombre de óxido básico. Y cuando está formado por no metal, como por ejemplo el carbono que está a este lado de la tabla, con oxígeno, entonces se le llama óxido ácido. ¿Sí? Entonces, los óxidos se clasifican en dos grandes grupos. Los óxidos básicos y los óxidos ácidos, teniendo en cuenta si el que se une al oxígeno es metal o no metal. Miremos acá, por ejemplo, este primer caso no es un óxido porque a pesar que es binario, uno de sus átomos no es oxígeno, es sodio y cloro, entonces no cumple las características de un óxido. El segundo ejemplo que tenemos acá tampoco es un óxido porque a pesar que tiene oxígeno por acá, él no es binario, tiene 1, 2, 3 átomos, ¿sí? Entonces no es un óxido. Y el último sí es un óxido porque cumple las características. Primero que todo es binario, está formado por dos átomos, cloro y oxígeno. Y segundo, uno de esos átomos es oxígeno. Entonces, este sí es un óxido. Además, como el cloro es un no metal de la tabla periódica, entonces es un óxido ácido. Entonces, ya entendida la estructura de los óxidos, vamos a ver cómo se forma. Un óxido se forma cuando un metal se une con oxígeno, entonces se forma un óxido básico. O cuando un no metal se une con oxígeno, se forma un óxido ácido. Entonces, porque al oxígeno le puse este subíndice 2, porque el oxígeno está gaseoso de manera natural, entonces los gases cuando están en la naturaleza gaseosos, ellos se encuentran diatómicos. Entonces, cuando encontremos un gas en una ecuación química como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo, flúor, que son átomos que de manera natural se encuentran en estado gaseoso, entonces yo no los pongo solitos, sino que los pongo diatómicos, ¿sí? Entonces, cuando cualquier metal se une con oxígeno, se produce un óxido básico, y si es el caso de un no metal con oxígeno, un óxido ácido. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a hacer los óxidos del fósforo. Entonces, un átomo forma tantos óxidos como estados de oxidación tenga. Por ejemplo, el cloro tiene 3 estados de oxidación que son 1, 3, 5 y 7. El cloro, como tiene 4 estados de oxidación, formará 4 óxidos. Si buscamos en la tabla periódica el fósforo, encontraremos donde dice estados de oxidación que tiene 3 estados de oxidación. Y ellos son 3, 4 y 5. Por lo tanto, el fósforo va a formar 3 óxidos. Entonces, yo acá ya tengo las ecuaciones listas. Entonces, cuando el elemento fósforo, que no es diatómico porque él en la naturaleza se encuentra sólido, se une con el oxígeno, entonces se forma el óxido PO. Pero vamos a ver, el primer óxido que vamos a formar es con estado de oxidación 3. Entonces, sabemos por los estados de oxidación que el oxígeno siempre tiene -2.
Y como vamos a trabajar con el primer estado de oxidación, que es más 3, entonces lo ponemos por acá y necesitamos que esto me dé 0, ¿sí? Como más 3 y menos 2 no da 0, entonces lo que hago es poner por acá un 2 de subíndice y por acá ponemos un 3 para lograr que los estados de oxidación me den 0. Menos 2 por 3 menos 6 y más 3 por 2 más 6. Entonces, estos estados de oxidación no hacen parte de la fórmula, solamente me sirven para saber que la molécula me quede neutra. Entonces, el primer óxido de fósforo que se forma es el P2O3. Vamos con el segundo. Para el segundo, el estado de oxidación del fósforo ya no es 3, sino 4. ¿De dónde sacamos esos estados de oxidación? Información que nos da la tabla periódica. Ahí están los estados de oxidación de todos los átomos. Entonces, para el segundo tiene más 4 de estado de oxidación el fósforo y el oxígeno menos 2. Lo mismo, necesito que esta molécula me dé 0. Muy fácil, para poder que me dé 0, le vamos a poner un 2 acá. Entonces, menos 2 por 2 me da menos 4 y más 4 por 1 más 4, lo que hace que en la parte de arriba me dé 0. O sea que el segundo óxido que forma el fósforo es el PO2. Vamos con el tercer óxido del fósforo. Entonces, el tercer óxido es con estado de oxidación 5. Entonces, más 5 por acá y menos 2 por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, buscar números que hagan que arriba los estados de oxidación me den 0. Entonces, le vamos a poner un 2 acá. 2 por 5 me da más 10 y un menos 2, perdón, y un 5 por acá y 5 por 2 me da menos 10. O sea que el fósforo forma 3 óxidos. Dijimos que estos estados de oxidación solamente los usamos para comprobar que la molécula me quede neutra. Entonces ellos no hacen parte como tal de la fórmula de la molécula, entonces por esa razón los estoy borrando. El fósforo forma 3 óxidos, el P2O3, el PO2 y el P2O5. Y estas son las fórmulas mediante las cuales se producen los óxidos de fósforo. Y ya sabemos, no todos los átomos producen 3 óxidos, habrá unos que producen 4, otros que producen un solo óxido, otros que producen 2. ¿De qué depende el número de óxidos? Pues depende de la cantidad de estados de oxidación que tenga cada átomo dentro de la molécula. Espero que la información sobre los óxidos, su estructura y cómo se forman haya quedado muy clara.